El condensador es el elemento del aire acondicionado automotor que cumple la función inversa a la del evaporador que hemos visto en un video anterior. Luego de que el fluido refrigerante se evapora en el evaporador, es succionado por el compresor como gas a baja presión. El compresor lo comprime y lo obliga a circular a través del condensador. Las cañerías de alta presión son más finas, es un detalle a tener en cuenta para cuando observemos las cañerías y reconocerlas a simple vista. Como decíamos, el compresor comprime este gas y lo obliga a pasar por el condensador, donde se transforma en líquido. Como sabemos, el proceso de condensación es convertir un fluido de estado gaseoso a estado líquido. Es decir, revertir en este caso el proceso de evaporación que se había dado anteriormente. Luego de esta condensación, como resultado tenemos un líquido a alta presión y alta temperatura, que está a la misma presión que el gas cuando ingresó en el condensador. Ese es otro detalle de relativa importancia a nivel de conocimiento técnico, aunque no es muy relevante a la hora de realizar el diagnóstico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener siempre líquido a la salida del condensador. Es necesario para que este proceso se produzca que haya siempre una temperatura del condensador más alta que la temperatura ambiente. Se da en lugares muy calurosos o en algunas circunstancias especiales, por ejemplo que el vehículo está expuesto al sol y esto en un lugar muy caliente que tarda mucho en volver a condensar este gas, y como sabemos ahora, si no hay producción de líquido para pasarla por el evaporador, no es posible producir frío. Este proceso se produce indefinidamente mientras el compresor esté encendido, es decir, el aire acondicionado esté encendido. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprender el funcionamiento del condensador. El condensador es un intercambiador de calor y necesitamos que transforme el gas a alta presión que tiene en su entrada líquido a alta presión en su salida. Siempre que tengamos líquido a alta presión en su salida, tendremos flujo de líquido hacia nuestra válvula expansora, que como sabemos bajará su presión y por lo tanto su temperatura, y alimentará al evaporador de fluido refrigerante para evaporar y así poder bajar nuevamente en un nuevo ciclo la temperatura del habitáculo del vehículo.